Anita. Buenos días a todas, hermanitas. En esta linda mañana me ha tocado pues hablar acerca de esta porción de la Biblia que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Y dice así: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, recordemos que este versículo tiene íntima relación con lo que el apóstol Juan había presenciado acerca de la crucifixión de Jesús. Y podemos verlo en el libro de Juan, capítulo 19, versículos del 33 al 35, donde nos dice lo siguiente: Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Dice que sus huesos no fueron quebrantados en cumplimiento de una profecía de las Sagradas Escrituras, como lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos 22, en el versículo 17, dice de esta forma: Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Bueno, comúnmente con el propósito de apresurar la muerte, los soldados romanos quebraban las piernas de los condenados que colgaban en la cruz. Pero Juan, que estuvo presente en la crucifixión de Cristo, observó un detalle que nadie más vio. Lo más probable es que él se encontraba más cerca de la cruz que los demás apóstoles, pero o quizás no estaban o estaban en la muchedumbre, pero él estaba cerca porque pudo observar que cuando el soldado clavó la lanza en el costado de Cristo, de ahí salieron agua y sangre. Aquí en su epístola primera de Juan aplicó este detalle. Él lo había enfatizado en su evangelio, y en esta epístola el apóstol volvió a aquella escena y dijo: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿De qué nos habla el agua? Nos habla y representa la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, recordemos, como vemos en Juan capítulo 3, versículo 5: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua, hermanas, es la palabra viviente aplicada por el Espíritu de Dios. Aquí en Juan, en primera de Juan, dice: Este es Jesucristo que vino mediante agua, refiriéndose siempre pues a la palabra de Dios que el Espíritu usa. Al mismo tiempo, en su palabra, el agua también es símbolo de limpieza, pues el hombre, al creer en ella, es candidato a participar en el lavamiento de la regeneración y purificación de la contaminación del pecado, como dice en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que es el acto del bautismo, básicamente, ¿verdad? Y por la renovación en el Espíritu Santo. También el agua significa purificación, pues dice la palabra en Efesios 5, 25 al 27, que así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, eh, lo hizo, dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La palabra de Dios es clara y hermosa, hermanas. Cuando logramos enlazar la intencionalidad del Espíritu Santo en cada texto de la Biblia, volviendo pues siempre al mismo texto de estudio, al añadir y sangre,
Esta se refiere a la muerte de Cristo, a la sangre que derramó, y este fue nuestro rescate. Esto da testimonio de Jesucristo. Se selló y terminó los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, los beneficios adquiridos por su sangre prueban que Él es el Salvador del mundo. El versículo continúa diciendo, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. O sea, por la sangre somos justificados, reconciliados y presentados justos ante Dios. Qué lindo, ¿verdad, hermanas? Realmente, pues, nos sentimos inmerecedores. Yo me sentía terrible con esta porción porque pues nunca la había estudiado realmente. Y el texto pues continúa diciendo, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es el Espíritu, hermanas, quien puede hacer que estas verdades cobren vida. Y ahora vamos a recordar una declaración llamativa. El Señor les dijo a los discípulos que entre su muerte y resurrección y el día de Pentecostés debían quedarse en Jerusalén y no hacer nada, permanecer inactivos, es decir, que no tenían que dar testimonio de su fe. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Porque ellos no podían llevar a cabo ese ministerio con eficacia sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, si alguien ha de salvarse, no solo la muerte redentora de Cristo es esencial, sino también la acción del Espíritu de Dios en los corazones y en las vidas, hermano. Finalmente, pues dice, el Espíritu Santo da testimonio de la verdad de Cristo, guiando a los creyentes hacia Él. Hermanitas, ¿qué nos enseña este texto? Pues indudablemente que los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido al mundo, nos hace saber y reconocer que el agua y la sangre, junto al Espíritu, son las señales de la acción de Dios, como dice esta perfecta síntesis de la redención de Cristo. Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. Y el agua, la sangre y el Espíritu Santo nos convierten en propiedad de Dios. Hermanita, nosotras le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos, somos de Él totalmente, porque el precio que pagó por nosotras fue tan grande que nos quedamos en deuda. Siempre le debemos. Y al ser de Él, vencemos a la muerte y al pecado, asegurando nuestro destino celestial en Él. Imagínense qué hermoso, hermanos. No perdamos, hermanitas, nuestra salvación. Continuemos luchando por la vida eterna, porque es maravilloso estar todos los días, o sea, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, siempre pensando que nuestro Señor es nuestro Dios todopoderoso y que por Él y para Él sea la honra y la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga en este hermoso día, hermanitas.